Bueno, me gustaría traerles saludos. Soy Joel Vicky del Seminario Reformado Puritano en Grand Rapids, Michigan. Y también soy pastor de la Congregación Herencia Reformada en Grand Rapids, Michigan. Y les traigo saludos de parte de ellos a ustedes también. Y un saludo especial a ustedes como el Seminario Reformado Latinoamericano, a los estudiantes, también a la parte administrativa y los coordinadores, la facultad y así. Y a los muchos que han venido a abrazar las benditas doctrinas de la gracia a través del SRL. Realmente aprecio el SRL, aprecio al doctor Noé Acosta y mi relación con él, y aprecio la fidelidad de lo que ha sido el traer esta reforma a las iglesias de Latinoamérica en el siglo XX y XXI. Y oro a Dios que la educación que viene a ti como pastores, como estudiantes, las lecciones y conferencias, las convenciones como esta, sigan edificando no solo conocimiento, sino la experiencia en el alma de estas doctrinas de la gracia. Y es una bendición el tener la oportunidad de traer esta conferencia, una conferencia acerca de la era del Espíritu y avivamiento. La era del Espíritu y avivamiento. Y me gustaría que viéramos en esta conferencia 3 pensamientos contigo. Quiero que veamos la obra del Espíritu en eras anteriores, la obra del Espíritu en la era presente y la obra del Espíritu en avivamiento. Así que vayamos por favor a Hechos, capítulo 2, del versículo 29 al 37. Me gustaría leerles esos versículos y luego orar y abrir estos 3 puntos de mi conferencia a ustedes. Hechos 2:29, escucha lo que dice la palabra de Dios. Varones y hermanos, esto es del sermón que Pedro da en Pentecostés. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Así hemos leído la palabra de Dios. Oremos juntos. Dios de gracia, te damos gracias por la oportunidad de presentar esta conferencia de este tema tan importante como lo es el rol del Espíritu Santo en la era del Antiguo Testamento, en la era presente y la era del Nuevo Testamento, y en un avivamiento genuino. Por favor, danos claridad en la predicación y claridad en escuchar y aprender, y lleguemos a atesorar más ricamente de lo que lo hacemos el increíble, tierno, poderoso, eficaz y siempre bendecido ministerio del Espíritu Santo. Así que te pedimos que estés con nosotros y nos bendigas en todas formas.
en nuestras almas, nuestras mentes. Alimentanos con las buenas cosas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pentecostés es el gran evento en la historia de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo. Y el desafío para nosotros como expositores bíblicos o estudiantes de teología es entender la diferencia entre la obra del Espíritu en la era del Antiguo Testamento y la obra del Espíritu cuando es derramado en la iglesia del Nuevo Testamento. Y luego hacernos la pregunta, a partir de Hechos 2, la pregunta principal, ¿cuáles son las marcas de un avivamiento genuino? No falso, sino una obra genuina del Espíritu Santo. En avivamiento, y eso es ciertamente lo que necesitamos, lo que ustedes necesitan más y más en Latinoamérica. Y lo necesitamos también en Norteamérica. Y una lectura superficial del Nuevo Testamento puede llevarnos a concluir que la presencia del Espíritu en la iglesia y en el mundo fue casi que algo nuevo. El mismo error se hace muchas veces en cuanto al llamado que Cristo hace cuando dice el nuevo pacto en mi sangre. Es fácil separar el Nuevo Testamento desde el Antiguo y concluir que existe una gran brecha entre los dos testamentos. Algunos cristianos hablan de Pentecostés como el nacimiento o el cumpleaños de la iglesia, como si no hubiese iglesia visible en el mundo antes de esa época, o aún peor. Algunos hablan de la iglesia judía del Antiguo Testamento y algo muy diferente a la iglesia cristiana del Nuevo, o que es algo radicalmente diferente, como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Pero no es así. Para la persona y obra del Espíritu Santo, se nos presenta a nosotros desde el principio de los tiempos. De hecho, el Espíritu Santo se nos presenta en el segundo versículo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, me gustaría mostrarles que en la era del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obró en 4 maneras diferentes. 4 maneras diferentes, pero principales. La primera, Él es el autor de vida creativa. Vida creativa. El verbo de que se movía sobre puede ser traducido en Génesis 1 y 2 como rondando, en el sentido de agitarse o revolotear como un pájaro revoloteando sobre su nido. De hecho, en Deuteronomio 32, versículos 10 y 11, el mismo verbo es utilizado cuando habla de un águila volando sobre su nido, cuidando sus necesidades. Así que es su capacidad como Señor y dador de vida, como el Espíritu es conocido. El Espíritu estaba totalmente presente y activo al principio para traer los asombrosos resultados demandados por los varios actos creativos de Dios. El Salmo 104:30 dice, envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que en particular, el Espíritu llena la tierra, los mares y la tierra seca con todo tipo de cosas vivientes. Así que podemos hablar del ámbito de la vida, de cosas vivientes que cubren la tierra como una gran creación de Dios el Espíritu Santo. Pero también en nuestra creación, en el hombre, el Espíritu estaba presente como el aliento de vida, ese aliento de Dios que procedió del Padre y del Hijo. Así cuando dice que Dios sopló sobre la nariz del hombre aliento de vida y fue así divinamente creado, el Espíritu transformó esta criatura de polvo de la tierra en un ser viviente. Génesis 2:7 dice. Y Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Altísimo me ha dado vida.
Así que, amigos, le debemos nuestra propia vida, nuestra habilidad de parpadear, de movernos al poder y a la creatividad del Espíritu Santo, tanto como se lo debemos a la mano de nuestro Hacedor y nuestro Padre en los cielos. Así que somos seres creados y no tenemos vida en nosotros mismos, no podemos engendrarnos a nosotros mismos, no podemos generar o sostener el desarrollo de nosotros mismos, la madurez. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu retiene su gracia, declinamos y morimos. Cuando el Espíritu dador de vida avanza, todas las cosas vivientes son avivadas, florecemos, y el mismo Espíritu con el que nos da vida al principio. El Espíritu da vida creativa. Ahora, número 2. El Espíritu da dones de gracia común en la vida. Gracia común. Dones en la vida. Así que donde quiera que haya vida, el Espíritu está obrando. Ahora, David vivió en un mundo que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque él dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Pero verás, el Espíritu es más que poder. Como una persona, él posee la inteligencia y la sabiduría de Dios. Como la fuente de todos los deseos santos, todos los buenos consejos y todas las obras justas, como nuestros primeros padres dijeron, él obra en las mentes y los corazones de los seres humanos en todas partes. Todas las percepciones válidas en la naturaleza de las cosas, filosóficas o científicas, todas las habilidades, ya sean manuales, mecánicas o creativas, todos los descubrimientos, inventos u obras de artes y todo lo que bendice la vida de la humanidad, revela la presencia y la obra del Espíritu Santo a través de la historia. El Espíritu distribuye dones de gobierno o dones manuales que se extienden más allá de la capacidad natural del hombre. Considera los dones extraordinarios de liderazgo que fueron impartidos a José, el cual Faraón reconoció como algo que venía del Espíritu. También en Daniel, los reyes de Babilonia reconocían que eso venía del Espíritu. Y considere Éxodo 31, versículos 3 al 5, lo cual nos dice que el Espíritu de Dios llenó en sabiduría e inteligencia a Bezalel para que hiciera todo tipo de arte, para inventar diseños. Luego leemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo proveyó a algunos de los reyes de Israel con capacidades especiales. Primera de Samuel 16, 13. Él habló directamente a los profetas, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, e inspiró las escrituras del Antiguo Testamento a través de dar su aliento, su influencia. Todas estas cosas son dones del Espíritu Santo, distribuidas entre nosotros por su obra. Sin su luz, los seres humanos solo pueden producir anarquía y autodestrucción y ser condenados a profunda oscuridad. Pero en tercer lugar, el Espíritu no solo es el autor de vida creativa y de gracia común en dones, sino que Él es el autor de la moralidad. Pudiéramos decir de vida en moralidad o la moralidad en la vida. Como Espíritu de santidad, Él es el agente moral en el mundo, el agente moral de Dios, que persevera allí con el hombre para sostener lo que queda de la luz de la conciencia en el hombre y restringirle de los excesos destructivos de la depravación humana y para mitigar los efectos de la maldad que las personas cometen unos con otros. Así que cuando estamos sobrecogidos por reportes de cosas terribles que los seres humanos hacen, debemos considerar cuánto peor sería sin la obra de gracia del Espíritu Santo. Su ausencia no fue para bien para las personas que vivieron durante el diluvio. Dios advirtió, mi espíritu no contendrá más con el hombre, en Génesis 6:3. Así que al retirar su espíritu del hombre, una iglesia, una nación o el mundo,
es una señal segura de cómo Dios está desagradado fuertemente. Así que sigue que el Espíritu valora el mundo, que hace mucho más que crear entidades políticas y proveer a Israel con una teocracia. El Espíritu también obra progresivamente a través de la historia en la revelación redentora, lo cual me lleva a mi último pensamiento. El Espíritu no solo es el autor de vida creativa, no es solo el autor de la vida en gracia común y de la vida moral, sino de vida redentora. Y esa vida redentora puede involucrarse en ese liderazgo corporativo en la nación de Israel. Por ejemplo, fuera de Egipto, cruzando el Mar Rojo, guiando allá al pueblo a la bendición del cumplimiento del pacto en Isaías 63:14, pero también cada creyente individual, conociendo que la verdadera fe obra en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios como su instrumento escogido. Podemos decir con seguridad que donde la palabra de Dios es recibida por fe, el Espíritu Santo está obrando. El fruto del Espíritu se nos presenta en Gálatas 5:22 al 23, que ya estaba manifestado en los creyentes del Antiguo Testamento. Ya sea que fuese Adán o Noé o Abraham, Moisés, David, héroes de la fe, mártires de Dios, sus siervos, sus profetas, el remanente de creyentes de la casa de Israel, la obra del Espíritu Santo ha sido evidente en lo que creían y cómo vivían. David dijo el Espíritu Santo que era el tesoro de su vida. Temiendo que pudiera perder ese tesoro, él oró fervientemente: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, en Salmos 51:11. Así que, donde hay vida, en el Antiguo Testamento, el Espíritu está obrando. Donde hay luz, el Espíritu está obrando. Donde el poder del pecado humano y la maldad es limitado por la providencia divina, el Espíritu está obrando. Donde hay verdadera fe, el Espíritu está obrando. Esa obra que hace en el corazón de los hombres, llenándolos individual y corporativamente con una variedad de metas en la historia redentora, lo cual lleva a su ministerio pleno en el Señor Jesucristo, en nuestra era presente del Nuevo Testamento. Así que vamos a mirar la era del Nuevo Testamento, nuestra era presente. Si el Espíritu ha estado presente en el mundo desde el principio, y si ha hecho tales obras importantes y poderosas desde entonces, ¿cómo es que la era presente es diferente? ¿Qué es lo nuevo en el Nuevo Testamento? Bueno, creo que se pudiese decir desde una perspectiva que nada. Las promesas de Dios son tan antiguas como el pacto de gracia. La manera de la justificación es la misma en ambos testamentos. Los principios y las leyes de Dios al tratar con la humanidad en muchas maneras son iguales. El propósito de Dios en exaltar a su Hijo y salvar a su pueblo para su propia gloria está sin alterar. Pero visto en otra luz, la respuesta es todo. Cuando Cristo entró al mundo y nos liberó de nuestras ofensas y nos resucitó para nuestra justificación, la presencia del Espíritu se volvió permanente y poderosa. El Espíritu estaba presente de manera maravillosa a través de todo el ministerio de Cristo. Estuvo presente en el principio de su existencia en la encarnación, Lucas 1:35, en su bautismo, Marcos 1:10, en sus tentaciones en el desierto, Marcos 1:12, durante su enseñanza, Lucas 4:14, durante sus milagros, Mateo 12:28, a través de su vida emocional, Lucas 10:17 al 21, y detrás de su resurrección de los muertos, Romanos 8:11. Pero cuando el Espíritu de Cristo fue derramado en la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2:1 al 4, la tierra tembló. En Pentecostés, dice Sinclair Ferguson, marca públicamente la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Es la entrada de los últimos días. Inaugura la nueva era en la cual la vida escatológica del futuro invade el presente siglo malo. Eso es desde un punto de vista del Nuevo Testamento. El cumplimiento o el fin de los tiempos ha llegado sobre aquellos quienes a través del don del Espíritu están en Cristo.
Entonces, aquello que es nuevo en el nuevo pacto, en cuanto al ministerio del Espíritu, es por lo tanto siempre relacionado con la importancia del evento de Pentecostés. Fue una promesa en el antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ahora se ha cumplido en el Nuevo. Lo que era una esperanza expresada en tipos y sombras en el Antiguo Testamento, ahora es revelado en el Nuevo Testamento, en su cuerpo o sustancia, esta nueva realidad para que nosotros entremos y nos aferremos a ella por medio de la fe. Lo que por mucho tiempo estuvo oculto y era desconocido, ahora es revelado y proclamado hasta los fines de la tierra. Lo que por tanto tiempo había sido el privilegio de unos pocos santos, ahora se ofrece a todo el que crea en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El derramamiento del Espíritu inaugura una nueva era de carácter, en naturaleza y también como en alcance y en magnitud. Verás, en esta nueva era, el Espíritu extiende su pacto hasta lo último de la tierra y continúa haciendo todas estas grandes obras, pero ahora en maneras más profundas, en una escala mayor. Como el Espíritu de Cristo, Él afecta a muchas más personas con un enfoque más definido sobre sí mismo. Sobre Jesús, quiero decir. Las lluvias ligeras del Espíritu pre-Pentecostés son transformadas en las lluvias fuertes del Espíritu post-Pentecostés, trayendo la conversión de millones a través de los siglos por todo el mundo. Verás, ahora Satanás está encadenado. Así que, habiendo sostenido la vida corporal del hombre por tanto tiempo, el Espíritu ahora obra más abundantemente en el interior de los corazones humanos que estaban muertos en delitos y pecados. Su primera obra en esta era del Evangelio es traer a vida las almas de los elegidos y preparar el suelo de sus corazones para recibir la buena semilla de la palabra de Cristo. Así que pudiéramos decirlo de esta manera. El Espíritu que por muchas eras obró en el hombre para restringir el pecado y la maldad humana, ahora bombardea las conciencias de los hombres con poder de convicción, aplastando la resistencia al Evangelio, mandando a volar las mentiras y errores del diablo, venciendo las ciudadelas de incredulidad y proveyendo un camino para que el Evangelio haga su obra, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué obra maravillosa es esta? Alrededor del mundo, este Espíritu que obra, hace esta obra maravillosa en los elegidos, uniéndolos a Cristo y obrando dentro de ellos en este orden de la salvación. Y qué gran obra esta es. ¿Sabes? A.W. Pink tiene un libro sobre la obra del Espíritu Santo. Y estos son los títulos de sus capítulos. Escuchen. El Espíritu regenera, el Espíritu aviva, el Espíritu ilumina, el Espíritu convence, el Espíritu consuela, el Espíritu atrae, el Espíritu obra, fe, el Espíritu nos une a Cristo, el Espíritu habita, el Espíritu enseña, limpia, el Espíritu dirige, el Espíritu asegura, testifica, el Espíritu sella, el Espíritu asiste, el Espíritu intercede, transforma, preserva, confirma, fructifica y da dones. Son 20 diferentes tareas. El Espíritu obra en el elegido cuando los salva. Y esta es una obra multifacética, la obra de salvación. Y el Espíritu, verás, toma ahora especial cuidado en distribuir dones, los dones de Cristo, entre todos los verdaderos miembros de su cuerpo, la iglesia. Y parte de esa gran obra de derramamiento es que Él provee a la iglesia de ministros, ancianos y diáconos. Y Él les empodera con los medios de gracia para que equipen al pueblo de Dios a que se ministren unos a otros y a las necesidades de este mundo quebrantado en el nombre de Cristo. Él bendice el testimonio de la iglesia, extiende la misión de la iglesia en cada parte del mundo. Así que, por largo tiempo el Espíritu obró de maneras ocultas entre algunos escogidos, pero ahora, Él demuestra abiertamente su poder
obrando poderosamente en las vidas de muchos, ayudando a la iglesia a crecer el reino en fe y amor y santidad, y un día llenará la tierra, y hace todo esto en el nombre de Cristo para su gloria. Así el Espíritu inspira gozo y paz y justicia y el testimonio del amor de Dios en nuestros corazones. Él obra entre los seguidores de Cristo con el gozo y la entrega como de un siervo que se ha soltado. Oh, qué cosa gloriosa es cuando el Espíritu se derrama y obra avivamiento. La era del Evangelio, la era de Cristo, esta era del Nuevo Testamento, la era en la que vivimos, es la era del Espíritu. Y esa era es inseparable. Una y otra vez a través de la historia de la iglesia, del avivamiento. Y eso nos lleva a nuestro tercer pensamiento en la obra del Espíritu en avivamiento. ¿Qué es avivamiento? ¿Y cuáles son las marcas del avivamiento? Esas son las dos grandes preguntas que quiero mirar contigo, bajo este tercer encabezado. Bueno, en primer lugar, Ian Murray señala que entre los evangélicos hoy hay tres diferentes puntos de vista en cuanto a qué es el avivamiento. El primer punto de vista prefiere hablar de un renuevo o algunas veces un avivamiento continuo, en vez de temporadas especiales de avivamiento. Murray dice, el avivamiento, ellos dicen, no se debe pensar como un evento extraordinario que ocurre ocasionalmente y periódicamente, sino como algo que es de esencia permanente de la era del Nuevo Testamento. En otras palabras, el Pentecostés una vez y para siempre. Ese punto de vista es promovido por Richard Loveless y también en un sentido por Abraham Kuyper y algunos en la tradición holandesa reformada. Pero es un punto de vista que no toma en cuenta realmente, seriamente, esas temporadas extraordinarias y maravillosas de obras especiales del Espíritu Santo. La era del Nuevo Testamento no siempre es un avivamiento constante. Sí, tenemos que ser cuidadosos del otro extremo, de no minimizar lo que el Espíritu ha estado haciendo a través de los tiempos que no son avivamiento. Cada pecador salvado es una obra maravillosa de Dios. No debemos despreciar el día de cosas pequeñas. Pero cuando pensamos de avivamiento en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos muestra cómo 2,000 fueron añadidos a la iglesia, y luego 3,000, y luego otros 2,000. Y para Hechos 8 hay 20,000 salvados. Esta es una temporada poderosa de avivamiento. Y eso es algo diferente al punto de vista número 1. El punto de vista número 2 trata el avivamiento como condicional a la obediencia. Condicional a la obediencia. Ahora, Murray divide esto en dos subgrupos, lo que creo que es algo sabio hacer. Lo primero son aquellos que creen que el avivamiento puede ser asegurado simplemente por medio de tener un esfuerzo intenso en oración evangelístico. Así que el avivamiento es virtualmente lo mismo que un periodo de evangelismo energético. En Grand Rapids, aquí, había un avivador que venía a la ciudad. Y había un anuncio publicitario en nuestro periódico local, con él trayendo una maleta, y debajo del anuncio decía, él lleva el avivamiento con él en su maleta. Ese es el punto de vista de Charles Finney en el siglo XIX. Y el punto de vista de muchos luego de Finney, quienes decían que el avivamiento podía ser identificado con cierto fenómeno y que podía ser producido en cualquier momento, si simplemente usabas los medios adecuados. Así que un hombre puede instigar avivamiento. Un buen predicador puede hacer que las personas reaccionen, instigar avivamiento. Una intervención sobrenatural, por lo tanto, no se necesita para el avivamiento. Ese es un subgrupo. El otro subgrupo son aquellos quienes enfatizan que el arrepentimiento y una santidad personal renovada, son los medios para producir avivamiento. Los defensores de este punto de vista son personas como Jonathan Gofford y Duncan Campbell, quienes citan 2 Crónicas 7:14. Ellos dicen que si los cristianos simplemente ejercieran la gracia del arrepentimiento y sumisión y
consagración y obediencia, el avivamiento automáticamente vendría. Ken Bell escribe, una rendición completa es el lugar de bendición, pero también es el precio del avivamiento. Ahora, el tercer punto de vista es que el avivamiento no es obra de hombres y no es una obra permanente, sino un derramamiento soberano del Espíritu Santo en la salvación de pecadores en medidas sustancialmente mayores de lo que es normalmente el caso. Avivamientos auténticos no son diferentes de la experiencia regular de la iglesia, pero la diferencia es en grado, sino en tipo. En un derramamiento del Espíritu, mayor número de personas nacen de nuevo y crecen en madurez espiritual, y hay una gran medida de lo usual. La influencia espiritual se expande aún más, la convicción de pecado es más profunda, los sentimientos son más intensos, la comunión con Dios es más sobrecogedora y el amor por Dios y otros es más fuerte que lo que es usual. Todo esto se eleva en la vida cristiana normal en vez de cambiarlo. Así que este punto de vista enseña que los avivamientos pueden ser acompañados por abusos no escriturales, algunas veces fenómenos bizarros, algunas veces conversiones falsas, porque mientras surge el trigo, también surgirá la cizaña. Así que una temporada como de viento usualmente sigue con el avivamiento, donde la cizaña es separada del trigo. Sin embargo, eso no quita del hecho de que el Espíritu de Dios tiene este rol poderoso, esta tarea poderosa en el avivamiento auténtico. Ahora, Murray llama a este tercer punto de vista el punto de vista de la vieja escuela. Este punto de vista es diferente de los otros dos porque no es como el primer punto de vista que no espera nada inusual en el avivamiento, ni como el segundo punto de vista que ve poca necesidad de intervención sobrenatural. Pero el punto de vista de la vieja escuela rechaza ambos énfasis. El punto de vista de la vieja escuela es enseñado por John Owen, Jonathan Edwards, Samuel Davis, o el Dr. Lloyd Jones, J.I. Packer, Ian Murray y muchos otros teólogos reformados sanos hasta este día. Ahora, ¿cuáles son algunas de las marcas importantes de un avivamiento? De acuerdo a Hechos 2, utilizando Pentecostés como modelo. Eso es lo último que quiero mirar contigo. Y quiero verlo. Vamos a ver 6 o 7 marcas de un avivamiento genuino. En primer lugar, un avivamiento genuino siempre es una obra soberana del Espíritu Santo. Su existencia, su momento, su profundidad, sus números, todos son determinados por Dios. Los avivamientos son señalados divinamente. Ellos ocurren en el tiempo que Dios elige. Al final de Hechos 2 leemos esa declaración asombrosa que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habrían de ser salvos. En Hechos 13:48 leemos que creyeron todos aquellos que habían sido ordenados a vida eterna. Así que el avivamiento auténtico nunca puede ser planeado o manufacturado por el hombre. El avivamiento no es el resultado de ciertos procesos en la historia, porque luego son manipulados por el celo humano para producir los resultados deseados. El avivamiento es más bien, es cuando los cielos vienen, es una intervención divina entre los asuntos de los hombres. El avivamiento auténtico es traído por el mismas influencias soberanas misteriosas del Espíritu Santo que le pertenecen a esas obras sobrenaturales del Nuevo Testamento. ¿Cómo explicas que 3,000 personas se hayan convertido en Jerusalén en el día de Pentecostés y no en Atenas o en Roma? ¿O por qué un predicador fue usado mayormente en un lugar y no otro? Verás, en avivamientos auténticos, este esparcimiento enorme del Evangelio no sigue por causa de algún plan que haya sido hecho por el hombre. Todos los intentos por querer ponerlo en un tipo de caja fallan. Verás, los avivamientos son independientes de cualquier apoyo humano o de simpatía humana. El viento sopla de donde quiere, Jesús dijo, acerca de la verdadera regeneración.
y tú escuchas su sonido, pero no puedes decir ni de dónde viene, ni a dónde va. Eso es verdad también con respecto al avivamiento. Así que el avivamiento genuino es un gran contraste a esas campañas masivas evangelísticas hechas por el hombre. Esos avivamientos, generalmente hablando, son falsos. Muy pocas personas verdaderamente se conviertan. Representa lo que Murray llama avivamientos hechos por el hombre. Porque no dependen de la soberanía del Espíritu, sino en las ideas del hombre, en oraciones psicológicas o la personalidad del avivador, en predicciones de resultados, en predicación emocional y otro tipo de artimañas para hacer que esto sea predecible. Y ese es el primer punto importante. El avivamiento auténtico es siempre una obra soberana del Espíritu Santo. Eso es por la razón por la que Jonathan Edwards, por ejemplo, predicó pecadores en manos de un Dios airado en una iglesia particular en Nueva Inglaterra, y muchas personas clamaron y fueron convencidos y se arrepintieron y clamaron a un Salvador y fueron salvados. Él fue y predicó ese mismo sermón en su iglesia y no hubo fruto en absoluto del cual él haya escuchado. ¿Por qué? El mismo hombre, el mismo sermón. Bueno, el Espíritu de Dios escoge soberanamente obrar en un lugar bajo ese sermón y no en otro. Número 2, el avivamiento auténtico es usualmente, aunque no siempre, precedido por una efusión de oración. Eso es cierto en Hechos 2, estaban juntos orando juntos. Eso ha sido verdadero a través de la historia de la iglesia. Los avivamientos siempre han sido impulsados bajo esa dirección del Espíritu, no se le olvide, por una necesidad de oración, lo cual trae reuniones de oración que el Espíritu usa como semillas para avivamiento. Esa oración ferviente, eficaz, dice Santiago, puede mucho. Así que aunque esas oraciones no es que produzcan avivamiento automáticamente, es la manera normal de Dios de traer avivamiento a través de una temporada de oración. El último gran avivamiento en los Estados Unidos ocurrió en 1859 y empezó en 1857. Con frecuencia se habla de que es el tercer gran avivamiento. Empezó con 6 hombres en un restaurante de Nueva York, orando por avivamiento en su hora de almuerzo. Y terminó, algunos años después, con aproximadamente 50,000 conversiones en la ciudad de Nueva York y 200,000 conversiones a través del noreste, y llegó tan al oeste como Chicago y tan al sur como Filadelfia. La oración fue el medio que el Espíritu utilizó para germinar la semilla del avivamiento. Como Matthew Henry dijo, cuando Dios diseña la misericordia en el avivamiento, mueve la oración. Así que eso es lo que ves también en el Nuevo Testamento, una y otra vez en los avivamientos en el libro de los Hechos. Siempre parecía haber esta urgente oración y luego el Espíritu obraba. En tercer lugar, el avivamiento usualmente comienza en la iglesia, cuando el Señor despierta e ilumina a aquellos que ya han nacido de nuevo. A veces pensamos, bueno, los avivamientos ocurren con personas que se salvan fuera de la iglesia. Pero en realidad, si tú estudias la historia de la iglesia, y lo hice todo el verano, una vez estudié avivamientos de historia de la iglesia, y ciertamente me iluminó mucho, y lo que aprendí es que la mayoría de los avivamientos comienzan realmente en los corazones de algunos pocos ministros del Evangelio y son llenos de un celo piadoso, genuino, una carga por el bienestar de la iglesia. Algunas veces es una carga que sienten algunas congregaciones o ciertos grupos de personas entre el pueblo de Dios. Y en ocasiones, Dios obró poderosamente, especialmente en Escocia, en niños. Y los niños empezaron a tener reuniones de oración en establos e impactaron a sus padres. En cada caso, tú ves que lo que ocurre con frecuencia es que Dios empieza el avivamiento a través de aquellos que ya han nacido de nuevo. Ahora, en un sentido, eso es vergonzoso,
porque es vergonzoso, creo que es vergonzoso que los creyentes necesiten un avivamiento personal por medio de confesar nuestros pecados, apropiarnos por la fe de las riquezas en Cristo, obedecer la voluntad de Dios y renunciar a la maldad diariamente. Podemos tener el más grande gozo, la más profunda paz, la gran medida del poder de Dios cada día de nuestras vidas. Pero uno de los problemas en la vida de muchos creyentes es que estamos siempre a veces como teniendo estos altibajos, empezamos a deslizarnos hacia abajo, empezamos a vivir en un nivel menor y dejamos nuestro primer amor y nos empezamos a enfriar y perdemos de vista lo eterno, nos enamoramos una vez más con lo terrenal y temporal. Dios mismo debe avivarnos con esa fe como de niños, con arrepentimiento de corazón, con una obediencia total, con un servicio amoroso. Así que en el avivamiento, Dios usa sus medios para con su poder traer a sus hijos de nuevo a lo que deberían ser la vida cristiana normal, para que vivan conforme a sus privilegios como hijos del Altísimo que han sido adoptados a la familia de Dios. Número 4. En el avivamiento auténtico, el crecimiento espiritual resulta del espíritu unido con la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre en el sermón de Pedro en Hechos 2. ¿Qué progreso había hecho Pedro 53 días después de que su maestro murió? ¿Qué contraste entre este sermón y lo que él dijo antes de la muerte de Cristo? Temeroso de una sierva, niega a Jesús y ahora se atreve a pararse frente a una multitud y a proclamar a Jesús. Verás, este asombroso crecimiento en Pedro se debe al poder iluminador del Espíritu Santo que le ha llenado. 12 de los 22 versículos del sermón de Pedro en Hechos 2 simplemente son citas de los salmos y los profetas. Pedro está usando la palabra y luego está diciendo que lo que estás viendo ahora mientras predico es el Espíritu Santo que fue profetizado en Joel de que vendría sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas tendrán sueños y así. Y eso es lo que está ocurriendo en una verdadera predicación bíblica de ley y evangelio, la palabra de Dios siendo el instrumento, el Espíritu de Dios siendo el poder, y la salvación de Dios se convierte en el resultado, y la gloria de Dios se convierte en el propósito. Déjenme decirles una vez más, porque muestra cómo se enlaza la obra del Espíritu y la palabra. En la verdadera predicación, ley y evangelio son la sustancia, la palabra de Dios es el instrumento, el Espíritu de Dios es el poder, la salvación de Dios es el resultado, y la gloria de Dios es el propósito. El Espíritu y la palabra, juntos, en avivamiento. En quinto lugar, ¿notaste cómo fue la predicación de Pedro cristocéntrica? En la predicación de avivamiento es predicar al Señor Jesucristo. Él constantemente está hablando acerca de Jesús en su sermón, acerca de su crucifixión, acerca de su resurrección. No hay otro nombre sino Cristo que puede liberar a los hombres. El Espíritu Santo de Dios es básicamente lo que Pedro está clamando. Te buscamos, abre nuestros ojos, que podamos ver el rostro de Cristo reflejado en toda Escritura. Ayúdanos a verle como en un espejo, aunque ahora oscuramente, pero un día cara a cara. Ayúdanos a ser como Pedro, predicar todo el consejo de Dios enfocados en Jesús. Que Jesús se lleve toda la honra y toda la gloria. Predicación cristocéntrica. Eso es crítico para el avivamiento. Y luego, en sexto lugar, la obra del Espíritu en avivamiento es honesta con las almas de los hombres. Tú encuentras dos juntas que se unen cuando el avivamiento es la obra del Espíritu. Bajo la predicación, hay un llamado al arrepentimiento. Y eso va junto con un redescubrimiento de la verdad. Arrepentimiento y verdad. En la historia de la iglesia, cuando encuentras hombres que fueron grandemente usados por Dios, siempre hay este fuerte llamado a arrepentimiento en sus mensajes. Y una presentación que trae convicción de la verdad de Dios en Jesucristo. Eso es lo que Pedro hace. Los llama al arrepentimiento. Metanoia es la palabra griega usada
el poder darle ese giro radical en sus vidas, que incondicionalmente se sometan a Dios, poner tu rostro en dirección hacia Dios en vez de darle la espalda a Dios. Ese tipo de arrepentimiento es a lo que apunta Pedro. Así que Pedro predica con convicción. Él le dice a sus oyentes 2 veces en los versículos 20, ustedes fueron los que crucificaron al Mesías. Él es honesto, él les dice la verdad. Y luego les dice en el versículo 23, aunque él fue entregado por el determinado consejo de Dios, fue tomado por manos de hombres malvados, ustedes lo crucificaron. Y luego en el versículo 36, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa que a este mismo Jesús que ustedes han crucificado, lo ha hecho Señor y Cristo. Y verás, en un punto, ellos interrumpen el sermón de Pedro y claman con la conciencia en agonía, golpeada en el centro de su ser, con lo que los puritanos antiguos llamaran compulsión, en el buen sentido de la palabra, por la convicción del Espíritu. Ellos claman, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Verás, todos hemos matado al Señor de la Gloria con manos impías por nuestro estilo de vida de manera figurada, sino literalmente. Los oyentes de Pedro, por supuesto, lo hicieron literalmente, pero nosotros lo hemos hecho espiritualmente. Necesitamos ese mismo tipo de predicación hoy. Los predicadores necesitan decir a las personas, tú has rechazado al Hijo de Dios. Tú has desperdiciado lo que Cristo te ofrece. Estás camino al infierno. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Y finalmente, en séptimo lugar, la obra del Espíritu en avivamiento siempre está acompañada por fe salvadora. Por ser fe salvadora. Hechos 2:41 y Hechos 2:44. Es por medio de la fe en Cristo solamente que los pecadores son salvados. Pedro, cuando los llama al arrepentimiento, él los llama a la fe. Verás, la fe y el arrepentimiento son 2 lados de una misma moneda. No puedes separarlos. Tú no puedes creer si no hay ese arrepentimiento, y no puedes arrepentirte sin creer. Así, en el Evangelio, siempre hay este llamado al arrepentimiento y la fe. Es la fe, dice Hebreos 11:33, que nos dice que sometió reinos, obra justicia, obtiene promesas, detiene la boca de leones. Somos salvados por la fe, solo en Jesucristo. Bueno, déjeme cerrar este mensaje con la aplicación. Al hacerte la pregunta, y a mí mismo también, ¿somos tú y yo un instrumento para el avivamiento o somos obstáculos para el avivamiento? Esa es una pregunta muy seria, porque el obstáculo es cuando estamos satisfechos con mera tradición, cuando solo leemos nuestras Biblias habitualmente, oramos habitualmente, asistimos a la iglesia habitualmente, solo para silenciar nuestra conciencia o para hacer lo que siempre hacemos. Somos obstáculos para el avivamiento cuando fallamos en ser intercesores por el bienestar eterno de otros. Cuando nuestras oraciones se convierten centradas en nosotros mismos. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propias concupiscencias. Qué vergonzoso es que pidamos más acerca de nosotros mismos de que lo hacemos acerca de Dios y su gloria y su reino y que su voluntad se haga y que su nombre sea glorificado. Verás, cuando fallamos en interceder verdaderamente por el mundo hoy, por la iglesia hoy, por los pecadores hoy, por los creyentes individuales, por los incrédulos hoy, somos obstáculos para el avivamiento. Y entonces somos obstáculos para el avivamiento cuando, supongo, porque nuestra incredulidad. Tan pocas personas hoy, tan pocos creyentes se dan cuenta de lo serio que es la incredulidad. Cuán contrario es al avivamiento. La incredulidad es un monstruo que destruye o busca destruir la obra de Dios en el alma. Yo tenía un hombre en mi ministerio quien realmente sentía eso profundamente. Se sentaba en mi sala un día y él estaba llorando, lágrimas salían en su rostro y me dice, oh, mi incredulidad.
Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Oh Señor, aviva tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es la incredulidad la que nos permite dejar al Señor en paz. No podemos dejar al Señor en paz. Debemos rogar por misericordia. Tenemos que rogar por salvación. Tenemos que rogar por avivamiento. Oh Señor, avívanos en el medio de los tiempos. Empieza conmigo, Señor. Eso es lo que debemos orar. Déjame ser usado para que empiece el avivamiento con mi iglesia. Empieza con mi familia. Ven, Señor. Abre los cielos y ven. Envía tu Santo Espíritu en completa medida. Revíveme a mí, a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad, mi nación, mi mundo. Verás, James W. Alexander preguntó a sus lectores en medio del avivamiento de New York en 1858 8 preguntas. Y quiero cerrar con estas 8 preguntas. ¿Eres tú un enemigo del avivamiento? ¿Te regocijas en el avivamiento? ¿Eres tú un sujeto del avivamiento? ¿Oras por avivamiento? ¿Estás ayudando a que venga el avivamiento? ¿Le interesa a tu corazón los frutos del avivamiento? ¿Has buscado honrar a Dios en avivamiento? Y número 8. ¿Será que tu fe y tu vida muestran de que estás viviendo en la era del Espíritu? Una era de avivamiento potencial. Amén. Oremos. Oh, gran Dios del cielo. Oh, Señor, te rogamos. Envía avivamiento. Abre los cielos y desciende. Haz una gran y poderosa obra, Señor. Oh, Dios, glorifica tu nombre. Salva a pecadores. Revive tu iglesia. Oh, Señor, no es tu nombre, tu causa y tu gloria en juego. Señor, eleva tu nombre en mí, en aquellos que han escuchado esta conferencia, en sus iglesias, en nuestras familias, en nuestras naciones. Señor, a través del mundo, por tu gloria, empieza con nosotros. Avívanos, déjanos ser usados. Oh, abre las ventanas de los cielos y desciende con bendiciones de avivamiento, te oramos. En el nombre de Jesús. Amén.